regionales distintas, porque todo se puede. Se está perdiendo solamente hablando escuela bilingüe, que hago escuela bilingüe. Más antes ha sido un colegio integrado, bilingüe y primario. ¿En qué sentido estamos perdiendo? De que el colegio bilingüe ya no es bilingüe, de que el colegio bilingüe está manejado por los monolingües y por lo tanto está en un territorio de la comunidad bilingüe. No podríamos decir bilingüe anda, llamé, bilingüe ajá, cuando llamé, bilingüe chutimaye. Entonces ese concepto ya debemos de perder. Debemos de decir, ese colegio bilingüe es mi colegio de mi comunidad. Pero ¿quién debe manejar? ¿Cómo se debe manejar ese colegio bilingüe? Porque si las autoridades, alcalde, jefe y los demás autoridades no estamos luchando por esa institución solito por sí sola va a decir, ya nosotros somos monolingües ya, Aguajún ya no puede entrar a trabajar. Ningún Aguajún de repente va a establecer la UGEL, el ministerio, bajo sus normas. ¿Y el colegio bilingüe cómo queda? ¿Cuál es la visión del colegio bilingüe? Un director bilingüe, un subdirector bilingüe, todo va a estar metido. Entonces, ¿cómo? Igual, hay tiempo todavía, podemos luchar todavía antes, podemos hacer de nuevo reformar, es decir, distrito de Aguajún, aquí alcalde, sí podemos nosotros como Aguajún. Colegio bilingüe de secundaria, aquí ya tenemos profesionales bilingües, pero ¿qué falta? Instrumento de autoridad. ¿Cómo debemos de trabajar nosotros? Aguajún en educación estamos mal atendidos, educación, salud estamos mal atendidos, tanto profesionales como seres individuos. Entonces, ¿cómo nos organizamos ahora? ¿Cuál es la estrategia del actual jefe que tenemos ahora? ¿Cuál es su visión? Si la visión ya la estamos dando, pero ¿qué falta? ¿No? Eso es lo que te estamos dando antes. ¿Cómo? Antes que vaya, antes que avance más años. Pero ¿qué nos falta? ¿No? Sí podemos, tenemos las fuerzas, aún todavía estamos vivos, aún los viejos también están vivos que pueden hablar. Cuando ya se mueran todos los adultos que tienen esta visión o que han venido a esta visión, cuando ya no haya ellos, ahí va a haber quién. Los jóvenes ya no hablan, los jóvenes profesionales no estamos hablando, no estamos gritando tampoco. No estamos comentando en la calle, no nos interesa. Nos interesa de repente chismosear, estar hablando, en eso estamos creciendo. Pero ningún profesional estamos creciendo como yo quiero mi colegio. Todos decimos, antes mira colegio, pero estamos en una comunidad. Estamos hablando por la comunidad, por los niños de la comunidad, por la juventud de la comunidad. Ese es mi aporte. ¿Qué podemos hacer para que el colegio bilingüe vuelva a ser como antes? Muchas gracias.